hasta que yo abra acá para presentar las pantallas, pueden decir o comentar algo si quieren. Bueno, voy a compartir pantalla. Continuar. Bueno, estamos. Nosotros la clase pasada, ya empezamos con lógica. Vamos a dar un brevísimo repaso a las cosas que vimos en la clase pasada. Lo más importante que vimos es el uso de los conectivos, del y, del o inclusivo, del o exclusivo, del entonces o implica, de la negación y del bicondicional. Acá en las diapos, cuando ustedes revisen, hay más información de la que le van a pedir a ustedes en el parcialito. No les van a pedir que armen la tabla de barra. Yo dudo que les pidan eso. Sí, lo que tienen que saber es el elemento más importante de cada una de las operaciones lógicas, que son las que yo les había resaltado acá en estas diapos en azul. Vamos a repasar juntos. El de la negación, bueno, ahí sí se usa la tablita de verdad porque es muy cortita. De la conjunción lo que tenemos que saber es cuándo es verdadera. Eso es lo único que tenemos que recordar. Estas que yo marqué con azul acá son las frases clave que ustedes tienen que recordar para poder establecer si una frase, si una proposición es verdadera o es falsa cuando por ejemplo, involucra a la conjunción. ¿Sí? Que es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Después la clase pasada vimos la disyunción, el o inclusivo y el o exclusivo. Recuerden que lo inclusivo nos daba la posibilidad de que sea verdadera una, otra o ambas, ¿sí? Solamente falsa si las dos son falsas. En cambio, el o exclusivo no le gusta que las dos sean verdaderas, ¿sí? Solamente va a ser verdadera cuando una sola de las proposiciones sea verdadera. Recuerden que está pintado de azul lo que ustedes tienen que saber acerca de cada operación lógica. Después del condicional, habíamos visto que era falsa solamente en el caso de implica F, en todos los otros casos va a ser verdadera. Y el bicondicional, que solamente va a ser verdadero si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Cuando el valor de verdad cambia, cuando uno es verdadero y el otro es falso, o viceversa, entonces en ese caso es falso. Habíamos visto varios ejemplos, por algún motivo no se guardó, habíamos trabajado hasta el 20, y acá veo hasta el 19. No sé, por algún motivo no se guardó lo que hicimos del 20, pero en todo caso, lo que íbamos a hacer, yo recuerdo que les había propuesto que ustedes trabajaran sobre el ejercicio 20, y en esta clase, como para empezar, íbamos a revisar algunas cosas del 20. El ejercicio 20 está en la página 98. Esperen que acomode la tablet. Entonces, la propuesta para la clase de hoy es que arranquemos, lo voy a hacer en esta misma diapo, para que les quede todo juntito. Quiero que veamos algunas cosas del ejercicio 20, porque en el ejercicio 20 a mí se me ocurre, bueno, ya les dije 1000 veces que yo no les hago los parciales, los parcialitos a ustedes, son las coordinadoras las que los redactan y los proponen, pero yo sí veo lo que toman en cada oportunidad, y de lo que he visto que toman en esta parte son ejercicios muy parecidos al 20. Entonces la consigna es expresar, la paso por acá si nos queda. Expresar en lenguaje simbólico ¿sí? Las siguientes oraciones escritas en lenguaje coloquial. Entonces, bueno, creo que habíamos hecho la primera. No sé, vamos a hacer la segunda, por ejemplo. Creo, si no recuerdo mal, habíamos hecho la primera. Entonces, la B dice 4 es un número natural
es un número natural y, coma, o bien 4 es par o 4 es impar. Entonces, para poder expresar el lenguaje simbólico, lo que tenemos que hacer, lo que esto requiere para expresar el lenguaje simbólico, esto requiere identificar las operaciones y las proposiciones. ¿Sí? Eso es lo que este enunciado requiere. Entonces, ustedes pueden empezar por donde quieran. Yo les recomiendo que primero identifiquen las operaciones y después lo que queda entre medio de las operaciones van a ser las proposiciones. Eso es lo que yo les sugiero. Después ustedes, obvio, van a seguir su propio camino, pero así lo plantearía yo al menos. Entonces, vamos por ese lado. ¿Qué operaciones lógicas ven acá y con qué conjunciones? Pregunta para ustedes, ¿no? ¿Están ahí? El I, la conjunción lógica. El I, perfecto. El I, acá, impecable. El O. El O, perfecto. Tenemos uno acá y uno acá. O bien, dice acá. De hecho, lo vamos a marcar como todo junto. O bien esto, o 4 es impar. El I está más claro, ¿no? El I es este, tuki, no hay mucha duda. Pero ese O, tenemos dos posibilidades. Era o inclusivo o exclusivo. ¿Qué piensan ustedes? Es exclusivo, Exacto, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? porque tiene que ser sí o sí una de las dos. O Exacto, 4 o es impar, es par o impar. exacto. Sí o sí, una sola de las dos. No pueden ser las dos. O es par o es impar. Ese O es exclusivo. Entonces vamos a usar este simbolito. Perfecto, perfecto, perfecto. Y por supuesto que las proposiciones van a ser las que queden en el medio. Entonces vamos a sacarlas hacia afuera, las proposiciones. Le vamos a llamar P, por ejemplo, a 4 es un número natural. P. Esa va a ser P. ¿Quién va a ser Q? 4 es par. Perfecto. 4 es par. Y le vamos a llamar R, por ejemplo, a la última. 4 es impar. Impecable. Entonces ahora tenemos que escribir combinando todo, lo verde y lo azul. Lo verde que serían las proposiciones y lo azul que serían los verdes que serían los conectivos lógicos y P, Q y R que serían las proposiciones. Entonces tenemos cómo se vería esta misma frase escrita en lenguaje simbólico. Bueno, P, I, y acá podemos poner, por ejemplo, un paréntesis, 4 es par, que sería Q, o exclusivo R. ¿Sí? Entonces ahí el paréntesis es como que delimita cuáles son las cosas que se tienen que cumplir. Se tiene que cumplir P y alguna de estas dos. ¿Sí? Yo le pondría el paréntesis para que quede bien explicitado. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Lo habían planteado así a este? A ver, voy al chat por las dudas. ¿Mensajitos? Bueno. Uy, se me fue. Acá. Entonces, bueno, así quedaría el D. Podríamos hacer el D. Dice, si hay especulación, como para hacer alguno con números y hacer alguno con frases que no sean de matemática pura, ¿no? Porque otra cosa que vi en los parciales que toman son frases que no necesariamente son de matemática pura, como este que acabamos de hacer. 4 es un número, bla, 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 ¿no? He visto que toman frases de ejemplo
que no están dentro de la matemática pura. Así que podemos hacer, por ejemplo, el 20D, que dice así: si hay especulación, con el tipo de cambio, bueno, con el tipo de cambio, no lo voy a escribir para no escribir tanto, pero si hay especulación, coma, dice la frase, se incrementará esperen que se incrementará la cotización del dólar y se devaluará el peso. Entonces, esa es nuestra proposición. Podemos seguir el camino que seguimos recién. Marco los conectivos. ¿Cuáles serían? El I está muy evidente. ¿Cuál otro hay? La coma. La coma, exactamente. La coma. La coma es un entonces, ¿no? Es un entonces, un implica. Y acá tenemos un I. ¿Hay algún otro conectivo para ustedes? Acá esto también lo marca el entonces. Si pasa tal cosa, entonces esa es como la estructura que puede tener un implica. Si pasa tal cosa, entonces pasa tal otra. Y vamos a escribir las proposiciones. Por ejemplo, le vamos a llamar P a la primera. Si hay especulación, con el tipo de cambio. Ustedes cuando hagan el parcialito pongan completa la frase, ¿no? Yo escribo medio incompleto para no perder tanto tiempo escribiendo. P, hay especulación con el tipo de cambio. Q, los escucho ustedes. ¿Qué ponemos como Q? Incrementar la cotización. Se incrementará la cotización del dólar. Perfecto. Se incrementará la cotización del dólar. Impecable. Y R le vamos a llamar se devaluará el peso. Entonces ahí tenemos las tres proposiciones. Y ahora tenemos que combinar todo, las proposiciones con los conectivos, para transcribir esta frase al lenguaje simbólico. Entonces vamos a escribir P, si hay especulación, entonces pasan dos cosas, dice esta frase. Así que vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner Q, que es se incrementará la cotización del dólar, y R, se devaluará el peso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, pero ¿Sí? Ok. Bueno, les queda por hacer algunos ejercicios del 20. Recuerden que tienen las soluciones subidas al aula virtual. Entonces, verifiquen con las soluciones. Cuando se pongan a practicar estos ejercicios, fíjense en la parte de soluciones, si les da lo mismo, si encuentran alguna diferencia, traten de entender por qué se da esa diferencia que están teniendo. Y en todo caso pueden escribirnos a alguna de las profes para que veamos de qué se trata la discrepancia si es que encuentran algo así, ¿no? Por ejemplo, si no les sale uno, pregúntenlo. Bueno, eso, hagan todos los del 20. Después voy a marcar los que hicimos ahora para después en la clase de repaso hacer otros. Entonces, tenemos hecho el A, tenemos hecho el B, tenemos hecho el D. Y creo que habíamos hecho otro. Bueno, pero no me acuerdo. Nos queda para hacer C, E, F, G y H. Así que bueno, los hacemos en la clase de repasito. Les quiero compartir pantalla un ratito más para recorrer esta diapo, porque hoy lo que tenemos que ver son funciones proposicionales.
De nuevo, quiero que revisemos este material para que después ustedes puedan encontrar la información fácilmente. Por supuesto que todo esto está en el apunte, ¿no? En el apunte del cursillo. Acá hay un poquito más de información, por ahí textos un poquito más largos, pero la información es la misma. Entonces, lo que nosotros tenemos que estudiar ahora son las funciones proposicionales que, fíjense que la palabra función proposicional involucra la palabra proposiciones, o sea, ¿va a tener que ver con lo que venimos trabajando? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos hasta acá que las proposiciones son frases con un valor de verdad. O sea, una frase que puede ser determinado si es verdadera o si es falsa. Habíamos dicho que quedan por fuera las exclamaciones, las preguntas, las onomatopeyas, todo eso queda por fuera de lo que es una proposición. Entonces, una función proposicional va a ser una frase que tenga una variable, la cual va a ser verdadera o falsa para ciertos valores de la variable. Esa es la idea de función proposicional. Entonces, para formalizar esta idea que les acabo de compartir en palabras, vamos a empezar a ponerle nombre a las cosas. Como dice acá, le vamos a llamar P de X, ¿no? Voy a escribir un poquito. Vamos a ir, en esta parte vamos a ir yendo y viniendo de la diapositiva a la escritura. Voy a abrir una hojita nueva para ver funciones preposicionales. Entonces, vamos a ir estableciendo una analogía, como acá en un costadito. Porque fíjense que funciones proposicionales también, o sea, involucra la palabra proposiciones y también involucra la palabra funciones. ¿Y qué es una función? Una función, las conocidas, digamos, las que ya sabemos utilizar del álgebra, del análisis, es un trabajo sobre una variable. ¿Y cómo hago para escribir matemáticamente un trabajo sobre una variable? Uso un paréntesis. Esta f, este es el nombre de la función, trabaja sobre la x que tiene en el argumento, ¿sí? Entonces, vamos a marcar con un color. Esta x que está acá dentro del paréntesis es el argumento de la función. ¿Sí? Lo que esté adentro del paréntesis va a ser llamado el argumento de la función. Entonces, nosotros en la parte de funciones tenemos, por ejemplo, el conjunto de los x, acá, el conjunto de los y, por acá, y decimos, bueno, la f toma cada x y lo transforma, operando, lo transforma en un y. ¿Quién va a ser el y? Bueno, va a ser el trabajo de la función sobre este x. Eso es lo que significa. Y eso es lo que ya venimos usando, ¿no? En la parte de funciones lineales, cuadráticas, exponenciales, etc. Ahora, ¿cuál es la analogía? ¿Qué similitud hay con esto de las funciones proposicionales? Bueno, van a ser frases, o sea, proposiciones que tomen de cierto conjunto universal U los valores de la variable que involucran. Recuerden que U es el conjunto universal de donde voy a tomar todos los elementos, el conjunto más grande que contiene a todos los X, ¿no? La función proposicional va a tomar un X, le vamos a llamar P a la función proposicional, va a tomar un X, lo va a trabajar y nos va a devolver una proposición, que vamos a llamar P a la proposición, que ya no tiene la X, va a ser una P, por ejemplo, una P1. Tomo un X1, acá meto el X1 y ¿qué obtengo? La P1, ¿no? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo concreto. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar uno de la apunte. Acá estoy en la página 98. Entonces, por ejemplo, dice, ejemplo, vamos a considerar la proposición X es un número par.
Esta proposición, así como está escrita, no podemos decir que es una proposición, es una función proposicional. No tiene un valor de verdad preestablecido porque depende del valor de x. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, x en los naturales, este va a ser el conjunto universal, y entonces vamos a tomar un ejemplo. Veamos p del número 2, es un número natural el número 2. ¿Cómo nos quedaría? 2 es un número par. Y ahora sí, esto es una frase cuyo valor de verdad está bien definido, y en este caso es verdadero, porque 2 sí es un número par. Entonces fíjense que a una función proposicional le damos un valor de verdad dándole un valor a la variable que involucra. Veamos ahora p de 1, que también es un número natural. ¿Cómo quedaría? 1 es un número par. Y esta proposición es falsa. Falso. Entonces, una vez más, dándole valores a la variable x tomados desde el conjunto universal, obtenemos una proposición, la cual puede ser definida como verdadera o falsa. Fíjense que en este ejemplo, voy a escribirlo con un color. Y en este ejemplo de acá arriba, del grafiquito, el x1, por ejemplo, podría ser 1, ¿no? Tomo el x y en este ejemplo que les acabo de escribir, u son los naturales. Entonces tomo el 1. ¿Quién es p de 1? Bueno, esta sería 1, es par. Así es como el conjunto de partida termina en el conjunto de llegada, ¿no? En esta analogía con las funciones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se Sí, entiende la idea? falso. ¿Me dan el ok? ¿Sigo avanzando? Opa. Profe, yo la verdad no lo entendí muy bien. Bueno, vamos de nuevo entonces. Una función proposicional es una frase que involucra una variable. ¿Sí? Es una frase que involucra una variable, cuyo valor de verdad va a depender del valor de esa variable. En este ejemplo, a mí me parece mejor verlo con un ejemplo. En este ejemplo que tenemos acá, esta de acá es la función proposicional. La vamos a marcar del otro lado. Esta es la función proposicional. ¿Sí? La función proposicional es la frase x es un número par. Entonces, yo tengo que definir el conjunto de referencia, que se llama conjunto de referencia o conjunto universal, del cual voy a tomar los valores de la variable. Y después voy a poder encontrar el valor de esa función proposicional para cada uno de los elementos del conjunto de referencia. Por ejemplo, estos son ejemplos. Acá encontramos p en 2. ¿Qué significa p en 2? Hola, En pa. vez de poner cualquier x, voy a poner 2. Sí. 2 No, es un porque estoy número con... par. Y ahora Estaba sí haciendo, me mira. queda constituida una proposición. ¿Cuál es la No, este es de proposición? mi amigo, pero yo Tomo estaba un haciendo número lo par. mío también. En cambio, si yo pongo p en 1, Ah, acá gracias, voy pa. a reemplazar el 1, Va. donde dice la x. Entonces, ¿cómo me va a quedar la frase? 1 es un número par. ¿Sí? Entonces, estas sí son proposiciones. Esta y esta. Estas son proposiciones. Y ahora podemos determinar el valor de verdad de esas proposiciones. Como 2 es par, entonces la primera proposición es verdadera. Y como 1 es impar, entonces P en 1 es falsa. ¿Sí? ¿Se entiende mejor ahora? Sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere decir o preguntar algo más? Porque este es el punto de partida, digamos. Después tenemos algunas otras definiciones más, como agregué acá en amarillito. La función proposicional es la p de x, el conjunto de referencias son los x de donde voy a tomar a los valores. Y después tenemos el conjunto solución de la proposición. Entonces eso lo vamos a anotar acá. El conjunto solución de una función proposicional son los
valores de x para los que P de x es verdadera. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, ¿quién sería el conjunto solución? El conjunto solución serían 2, 4, 6, 8, 10, etc. Todos los pares, ¿sí? Todos los naturales que son pares, ¿sí? ¿Se entendió eso? El del conjunto solución. Vamos Sí, a ver profe. ejemplos. Bien, vamos a ver más ejemplos de esto. Vamos a trabajar, por ejemplo, con el ejercicio 21. El ejercicio 21 dice, en cada una de las siguientes expresiones, determinar para cada caso, determinar. Primero, la función proposicional. Después, el conjunto de referencia o el conjunto universal, es lo mismo. Y el conjunto solución. ¿Sí? Esas tres cosas tenemos que encontrar. Entonces, vamos a empezar con el primero, que dice el A. Dice, sea X tomado de los naturales, tal que X es divisor de 32. ¿Cuál es la función proposicional en este caso? Vamos a escribir con amarillo las soluciones. ¿Quién es la P de X? X es divisor de 32. Perfecto. Es divisor de 32. Impecable. Esa es nuestra función proposicional. Ahora, ¿quién va a ser el conjunto universal? ¿De dónde voy a tomar a los X? De De los los naturales. naturales. Impecable. Y acá lo leemos. X pertenece a los naturales. O sea que directamente podemos decir que U son los naturales. Perfecto. Ahora, el conjunto solución. ¿Cuáles son los X? Ah, una cosita me olvidé decirles. Al conjunto solución se lo suele denotar con la letra P. Al menos en P el mayúscula, apunte sí. lo denotan con la letra P mayúscula. Acá tenemos que listar a los elementos que hacen que esa proposición tome valor de verdad verdadero. Si yo pongo, por ejemplo, 5, No, ¿está bien? No, no. No. ¿Por qué no? porque no es un múltiplo de 32, un divisor de 32. Exacto, no es un divisor de 32. Entonces, en el conjunto solución vamos a poner a los divisores de 32. 1 divide 32, es como el trivial. El 2 también. ¿Cuál El otro? 4, el 8, el 16. 16, sí, 16. Y el mismísimo 32, porque 32 dividido 32 es 1. ¿Sí? Perfecto. Este es el conjunto solución. Para estos valores de X, la proposición va a ser verdadera. Hagamos una prueba. Tomamos uno cualquiera, por ejemplo, 4. 4, la frase me quedaría, 4 es divisor de 32. Ujú. Sí, está perfecto, es verdadera. Y así pueden verificar uno por uno. ¿Sí? Hacemos el siguiente y pasamos a otro. Después les va a quedar a ustedes para hacer el C nada más. 21B. Dice, B son los X naturales tales que X es un número primo de una cifra. Pues, Entonces, P de X la vamos a tomar como hicimos antes, la vamos a tomar de acá. Igual que como hicimos antes,
y acá tomamos la P. Entonces va a ser X, es un número primo de una cifra. Conjunto universal es como antes los naturales, eso lo tomamos de acá. Ahora, pregunta para ustedes, ¿cuál es el conjunto solución? ¿Cuáles son los X tales que esta frase es verdadera? Los números impares. Primo, los números primos. Los números primos se los escribo acá en un costadito por las dudas. 1, 5, 3 y 7. El número primo, se los anoto acá. Un primo tiene dos divisores. Sí mismo y la unidad, o sea, el 1. Tiene que tener dos divisores. El 1 no es primo, porque no tiene dos divisores, porque sí mismo coincide con ser la unidad, entonces no es un primo. Empieza en 2, porque 2 es divisible por sí mismo y por 1. Sigue el 3. ¿Cuál sigue? ¿El 4 es primo? El 5 y el 7, no. El 5, el 7, perfecto. Después tenemos 8, 9 que no son primos y ahí se nos acaban los números de una cifra. Perfecto, impecable. Así que bueno, ese es el conjunto solución. Los valores de X, tales que la frase X es un número primo de una cifra, es verdadera. Perfecto. ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta acá? Entonces fíjense lo siguiente, voy a volver al blanco. Nosotros tenemos una función proposicional y le queremos dar un valor de verdad, ¿no? Lo vamos a hacer así. A la función proposicional le damos un valor de verdad hasta ahora, evaluando X en algún elemento de la universal. Hasta ahora eso hemos hecho. Tenemos la función proposicional, le damos un valor a X y analizamos si la proposición es verdadera o falsa. Pero hay otra forma de darle un valor de verdad a las funciones proposicionales y es usando lo que se llama cuantificadores. ¿Sí? Entonces vamos a estudiar ahora a continuación los cuantificadores. ¿Qué función van a tener los cuantificadores? Bueno, la que acabo de poner ahí, ¿no? Nos permite darle un valor de verdad a la función proposicional. Entonces, vamos a entrar a cuantificadores. Tenemos dos cuantificadores. Tenemos el cuantificador existencial y el cuantificador universal. Todo esto está acá en las diapos, fíjense. Esto es lo que les acabo de decir en palabras. Vamos a reemplazar un elemento de la variable para darle un valor de verdad a la función proposicional o vamos a cuantificadores. Y los cuantificadores son estos dos, el existencial y el universal. Esto es lo que les voy a contar a continuación. Y después, acá tienen la síntesis de cómo darle los valores de verdad a una función proposicional cuando usamos los cuantificadores. Y después a continuación vamos a ver la negación de cuantificadores, ¿no? Como para que tengan el mapa de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿se entendió? ¿Alguien me podría decir para qué son los cuantificadores? ¿Se entendió la idea? ¿Para qué nos van a servir? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Quiero saber si se entendió. ¿Alguien me lo podría explicar con sus palabras? Para nombrar los elementos que pertenecen a la función proposicional. Para poder darle un valor de verdad a la función proposicional. ¿Sí? Para darle un valor de verdad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver dos. Uno
el cuantificador existencial. Y 2, el cuantificador universal. Y lo vamos a ir poniendo como en analogía a uno y a otro. ¿Cuál es el símbolo del cuantificador existencial? Una letra E torcidita, como al revés, como espejada. ¿Cuál es el cuantificador universal? Una letra A al revés. ¿Sí? ¿Cómo se usa el cuantificador existencial? Se usa de la siguiente manera, se usa para decir acerca de la existencia de un elemento al menos. ¿Sí? Entonces, existe, después se los escribo en palabras, existe un X que pertenece al universal, tal que se cumple P de X. ¿Sí? Se lee así. Existe un X del universal tal que se cumple la proposición P de X. ¿Sí? Así se lee eso en lenguaje simbólico, porque esto de acá se escribe así, tiene una sintaxis muy precisa y significa esto de acá, ¿no? Cuando ustedes lo lean, bueno, en esta materia no hay exámenes orales, pero si tuvieran que pasar un oral, tienen que poder escribirlo y leerlo, ¿no? Y nombrarlo, decirlo. ¿Cómo se utiliza? Recuerden que vamos a ir como haciendo la analogía entre el existencial y el universal. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es la sintaxis del uso del cuantificador universal? Bueno, se escribe para todo X que pertenece al universal, se cumple P de X. Se usan los dos puntitos, ¿no? Y esto se lee así. Para todo X del universal se cumple la proposición P de X. ¿Sí? Esa es la forma de escribirlo. Y ahora tenemos que saber cuándo es verdadero esto, porque recuerden que para eso lo estamos haciendo, para poder darle un valor de verdad a la función proposicional. Entonces, ¿cuándo el cuantificador existencial, cuándo esta frase va a ser verdadera? Bueno, es verdadera cuando al menos se cumple para uno. Se cumple para un X del universal. ¿Sí? Si existe uno solito nada más que cumple la proposición, ya es verdadero. ¿Por qué? Porque el cuantificador existencial me dice, existe uno, ¿no? Existe uno tal que se cumple P. Entonces va a ser verdadero si existe uno. Y entonces el cuantificador universal ahora, ¿cuándo va a ser verdadero y cuándo es falso? Bueno, va a ser verdadero si se cumple para todos. Y va a ser falso, es falso cuando al menos uno no se cumple para uno. ¿Sí? Si yo llego a encontrar uno solito tal que no se cumple la proposición, entonces es falso, porque no es cierto que para todo X se cumple la proposición. ¿Sí? Estas cosas tienen una naturaleza intuitiva, nosotros ya sabemos usarlas. Lo que les digo siempre, lo que estamos haciendo en esta parte de la materia es formalizar. ¿Sí? Por ejemplo, hagamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. Si yo le digo, por ejemplo, en el universal, todos los perros son marrones. O sea, estaría diciendo, para todo X que pertenece al universo de los perros, son todos marrones. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. Es falso. ¿Por qué? Porque existe al menos uno, de hecho existen infinitos perros, que no son marrones, que son negros, que son blancos, que son grises, ¿no? Entonces, esa proposición es falsa, porque al menos para uno no se cumple la proposición. Y en el caso del existencial, yo podría decir, por ejemplo, bueno, existe al menos un perro que es blanco. Y eso es verdadero, porque por supuesto que existe algún perro que es blanco, ¿no?
Entonces, fíjense que con frases y palabras concretas es relativamente sencillo darse cuenta si una función proposicional es verdadera o falsa cuando involucra un cuantificador. Pero bueno, ahora el desafío es formalizar esto desde el punto de vista de la matemática, ¿no? Vamos a ver ahora, en este cuadrito así comparativo, qué pasa con las negaciones de estos cuantificadores. Porque si esto es una frase, si esta de acá es una frase que tiene su valor de verdad, entonces yo debería poder negarla. Y si esto es una frase que tiene su valor de verdad, también debería poder negarla, porque siempre las proposiciones se pueden negar, ¿no? Entonces vamos a ver a continuación la negación. Y acá, por supuesto, también vamos a ver la negación. Entonces, ¿cómo se niega el cuantificador existencial? ¿Cómo se niega esto? Vamos a escribirlo así. Primero, la negación. Voy a escribir con blanco porque todavía no va a ser la expresión de la negación. ¿Cómo se niega? Existe un X que pertenece al universal tal que se cumple P. ¿Cómo se niega? De la siguiente manera. A ver si vamos a poner con amarillito. Se niega así. Para todo X que pertenece a la universal, no P. Recuerden que este simbolito significa negación. Entonces, negar que existe 1 es decir, para todos los X no se cumple P, ¿no? Es la analogía. ¿Y cómo vamos a negar el cuantificador universal? ¿Cómo negamos? Para todo X que pertenece a U, se cumple P. La negación se va a ver de la siguiente manera. Existe un X que pertenece a U, tal que no se cumple P. ¿Sí? Esa sería la forma de negarlo. Fíjense que, bueno, acá en este cuadrito tienen la comparación, ¿no? Cómo se utiliza el cuantificador existencial y no universal, cómo se lee y cómo se niega, ¿sí? Entonces después, bueno, yo les voy a subir esto, obviamente. Igual esta misma información está en el apunte de ustedes, ¿no? Solamente es otra forma de presentar la misma información. Vamos a hacer ejemplos para que esto quede más claro. Vamos a tomar, por ejemplo, vamos a ir al ejercicio 22, que está en la página 102. Ejercicio 22. Dice así. Dadas las siguientes proposiciones, entonces, para cada proposición, determinar la función proposicional, la forma simbólica de la expresión dada, y la negación. ¿Sí? Esas tres cosas nos piden. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, el 22A. Sí, vamos a hacer el 22A. Dice así, todas las cuentas de activo se incrementan por el debe. Entonces, la idea con este tipo de ejercicios es que hagamos igual que como hicimos cuando hicimos el 20, ¿no? Que identifiquemos, en el caso del 20 identificábamos los conectivos lógicos, en este caso tenemos que identificar los cuantificadores. ¿Qué cuantificador está acá usándose? Todos. Todos, el universal sería. El universal. Perfecto, impecable.
Impecable, impecable. Entonces, ahora tenemos que trabajar un poco porque tenemos que identificar, fíjense lo que nos piden, la función proposicional, o sea, la P de X. Tenemos que saber quién es X y quién es P de X. Entonces, hagamos ese paso a paso. Si decimos, por ejemplo, que P de X son las cuentas de activos se incrementan por el debe, entonces X serían las cuentas de activo. Y entonces P de X se vería como X se incrementa por el debe. ¿Se entiende eso? Ujú. Entonces, para poder definir quién es la función proposicional, yo previamente tengo que decidir quién va a ser mi variable, ¿sí? Serían las cuentas de activo. ¿Todos de acuerdo o alguien tiene otra propuesta? Pregunta para ustedes. ¿Cómo se vería esta frase entonces usando? Fíjense que la estructura para hacer estos ejercicios es la misma que la que veníamos usando, ¿no? Tengo el cuantificador, tengo las proposiciones, en este caso la función proposicional con su variable. ¿Cómo armo esta frase en lenguaje simbólico? Esta frase, ¿cómo la escribo en lenguaje simbólico? Para todo X, dos puntitos, para todo X se cumple P de X. Así se vería la frase. Eso significa, para todas las cuentas de activo, o sea, todas las cuentas de activo se incrementan por el debe. Para todo X se cumple P. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Es verdadero. Perfecto. Y ahora vamos a trabajar con la negación. Entonces, ¿cómo se niega que para todo X se cumple P de X? Esto se vería, existe uno tal que no P. ¿Sí? Fíjense que hasta acá es lo general, ¿no? Escribí exactamente lo general. Para todo X no P. Ahora, ¿cómo se vería esta frase, que es la negación, escrita en lenguaje coloquial? Porque hasta ahora la hemos escrito en lenguaje simbólico. ¿Cómo se vería? Pregunta para ustedes. Ahí les dejo las proposiciones. ¿Cómo se vería? ¿Existen cuentas de activo que no aumentan por el debe? Impecable, impecable. Existen cuentas de activo que no se incrementan por el debe. Perfecto. Y esto es falso. Y está bien que el valor de verdad cambie, ¿sí? De verdadero a falso. ¿Se entiende la idea de esto, de las funciones proposicionales? Esto también es un ejercicio re típico. Que les pidan la función proposicional, la forma simbólica, la negación y la vuelta. Acá no lo pedí el ejercicio, pero la vuelta al lenguaje coloquial. La verdad, les digo la verdad, nunca vi que tomaran esto en un parcial, pero puede entrar. Así que estudienlo y sépanlo, porque si llega a entrar este tema, esto es un ejercicio re típico. Así, el 22 anótenselo como ejercicio típico y háganlo entero. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer el D. D. Dice así, algunas industrias nacionales no pueden competir con las importadoras. No pueden competir con las importadoras. Entonces, hagamos todo el mismo paso a paso.
Todo el mismo paso a paso. ¿Quién sería X y quién sería P de X? O sea, la variable y la función proposicional. X sería industrias nacionales. Eso. Ujú. Las industrias nacionales. Perfecto. ¿Y cómo se vería entonces la frase usando esa variable? Sería existen algunas No. industrias nacionales. No. Ah, bien, 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 bien. Me gusta. Algunas, acá estamos usando el existe uno. Perfecto. Entonces, en lenguaje simbólico nos quedaría, existen algunas industrias nacionales. Ujú. ¿Qué más? Tal que. Nos falta escribir la P. Acá nos falta esto. Claro, Sería P sí, de. eso me pareció. Y Ujú. P sería pueden competir con las importadoras. Eso. Y ahí negamos Q. Perfecto. X puede competir. X puede competir con las importadoras. Y lo que tenemos acá, fíjense que es la negación, como dice la compañera. Acá tenemos un no, que es una negación de la P. Entonces, impecable, impecable, impecable. Entonces, existe una X tal que no P. ¿Sí? Así se vería en lenguaje simbólico. Porque la frase está negada. Algunas industrias nacionales no pueden competir con las importadoras. ¿Todos de acuerdo? Ahora estudiamos la negación. Primero es genérico, digamos. Lo primero que tienen que usar es este cuadrito. Este cuadrito vale siempre, se lo tienen que saber todo. ¿Sí? Fíjense que para negar un existe, usan el para todo. Para negar un para todo, usan un existe. Esto es lo que ustedes tienen que saber. ¿Me lo dices? Entonces ahora lo escribamos en general. ¿Cómo se ve la negación de existe un X tal que no P? Esto se traduce ¿de qué manera? ¿Alguien se anima? ¿Cómo se negaba un existe un? Para todo. Así se negaba un existe un. Para todo X no P. ¿Sí? Entonces la negación se vería para todo X no P. Porque, o sea, P es la negación. O sea, para todo X, P. Porque ¿cuál es la negación de una negación? La frase positiva, la P. Ahora, ¿cómo se ve esto escrito en lenguaje natural? En el lenguaje coloquial. Pregunta para ustedes. Ahí les Para pongo la todo X. X. Para todo X se cumple P. ¿Cómo se vería escrita en lenguaje natural? O sea, en palabras, ¿no? Sería Todas todas las las industrias industrias nacionales nacionales pueden pueden competir. competir con las importadoras. Perfecto, perfecto. Todas las industrias nacionales pueden competir con las importadoras. Y esto es falso. No es cierto que todas las industrias nacionales pueden competir con las importadoras, ¿no? Bueno, eso. ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta acá? ¿Esto les resulta muy difícil? ¿Cómo les resulta este tema? Porque es bastante nuevo, digamos, esto no es algo que se ve en la escuela ni nada. ¿Cómo les resulta este tema? ¿Es como muy raro? ¿Les ¿Siempre se gustaría responde, contarme? Sí, siempre se responde de la misma forma la negación? siempre. Ah.
Así se niega este cuadrito. Lo pueden... Ay, qué lástima que no entra todo. A ver si puedo checar la letra. No, no puedo. Cuando les pase este PPT, esta cosita escrita con la tablet, le pueden tomar una captura, así como a este cuadrito que empieza acá. Ah, miren, sí entra. Miren, ahí entró todo. Ahí entró todo. Si quieren tomarle una captura así como está el cuadro completo. 1, cuantificador existencial. 2, cuantificador universal. Y toda la comparación de lo que ustedes tienen que saber y de lo que es siempre igual. ¿Sí? Esto es siempre igual. ¿Cómo se niega un existencial? Se niega siempre así. ¿Cómo se niega un para todos? Se niega siempre usando el existencial. ¿Sí? Uno usa el otro para armarse la negación. ¿Le tomaron una captura ya de esto? Sí, profe. Sí. Bárbaro. Bueno, No, profe, un segundo. ¿todavía no? Ok. Entonces. Ese era el ejercicio 22. Vamos a hacer alguno del 23, que fíjense que dice, dada la expresión de la primera, el 23 está en la página 103. Dice, dada la expresión de la primera fila, completar la tabla. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el B, que dice, algunas ecuaciones algebraicas fraccionarias no tienen solución. Entonces fíjense todo lo que nos piden ahí. ¿Ya puedo bajar de acá? Después se los vuelvo a poner si les hace falta. Entonces vamos a explorar algunas cosas del 23. El 23 nos piden varias cosas. Dada la frase, vamos a trabajar con esta, con el B. Algunas ecuaciones algebraicas fraccionarias no tienen solución. Bueno, acá tenemos que traer nuestros saberes de la primera parte de la materia donde vimos ecuaciones algebraicas fraccionarias. Nos piden la variable y la función proposicional. Bueno, háganlo ustedes. Yo voy escribiendo lo que ustedes me digan. Después, bueno, no lo pide acá exactamente, pero vamos a hablar del cuantificador explícitamente. ¿Quién es el cuantificador? Y después vamos a pasar a la expresión simbólica que pide ahí. ¿Quién sería X? Algunas ecuaciones fraccionarias. ¿Alguna sería parte de X? No. No. Ecuaciones fraccionarias únicamente. Es. X van a ser ecuaciones algebraicas fraccionarias. Eso. ¿Y P de X cómo se vería? No tiene solución. X. Ay, pero el no es parte de la negación. Ya, tiene solución, solo que ahí está negado. Eso. Esta es una negación. Entonces, siempre en general la proposición tiene que ser algo afirmativo. X tiene solución. El cuantificador, ya lo dijimos, es el existencial. Perfecto. ¿Y cómo se vería la expresión simbólica? Uy, qué feo me salió. Existe un X tal que... Ay, es re parecido al anterior. ¿Qué ponemos ahí? Sería... ay, No. Perfecto. No P. Eso, no P. Perfecto. Analicemos el valor de verdad. ¿Esto es verdadero o falso? verdadero. Es verdadero, perfecto. ¿Por qué? Y sí, porque hemos trabajado con expresiones algebraicas fracciones que no tienen solución. Supónganse esos casos en donde resolvíamos y encontrábamos una solución que anulaba el denominador. Entonces tenemos que descartarla, ¿sí? Entonces hay ecuaciones, es verdad que existen ecuaciones algebraicas fraccionarias que no tienen solución. Eso es verdadero. Perfecto. ¿Qué otra cosa nos pide? La negación nos pide.
negación. O sea, lo escribamos en general. ¿Cómo se niega? Existe un X tal que no P. ¿Cómo se niega? En general, tomado de la tablita que acaban de sacarle captura de pantalla. Lean ahí. ¿Cómo se niega? Existe un. Con algunos. Ah, invertido. Con la A invertida, exactamente. Sería para todo X, no P, que en este caso es una negación. O sea, para todo X se cumple P. Así se vería en este caso. ¿Sí? Para todo X, P. ¿Cómo se ve eso en lenguaje coloquial? La negación en lenguaje coloquial. ¿Cómo queda esa frase? En lenguaje coloquial. Ahí tienen la X. X son ecuaciones algebraicas fraccionarias y Sería, P solución. ¿sería todas las ecuaciones fraccionarias tienen solución? Perfecto. Todas las ecuaciones algebraicas fraccionarias tienen solución. ¿Y esto es verdadero o falso? Falsísimo. Falso. Ujú, falso. Entonces, podemos verificar esto, ¿no? Que si esta es verdadera, esta es falsa y viceversa, ¿no? Siempre cuando negamos, o sea, lo que tenemos que encontrar es que el valor de verdad cambia. Esa es como una forma de verificar que hemos hecho bien las cosas. Bueno, tenemos tiempo de hacer el 23A y vamos a hacer el 24. Y con eso ya terminaríamos lo que tenemos que ver la clase de hoy. Me gustaría que ustedes lo hagan en su hoja al 23A, que ahora mismo se tomen unos momentos y que me vayan preguntando las dudas. Y yo estoy acá para ustedes. Y después de 5 minutos lo resuelvo yo para ustedes completo. Entonces, hagan ustedes, tómense 5 minutos para el 23A. La frase es: todo cuadrado de un binomio es igual a un trinomio. Hagan todo el paso a paso, todo lo que hicimos recién. Ahí les dejo si quieren tomar una captura de todo lo que quiero que hagan. La variable, la función proposicional, el cuantificador, la expresión simbólica, el valor de verdad de la frase, la negación y la vuelta al lenguaje coloquial de la negación y el valor de verdad de la negación. Todo eso quiero que hagan para esta nueva frase. 5 minutos para hacer esta actividad y cuando les surja una duda o una inquietud, abren el micro y preguntan, ¿sí? A ver, voy con ustedes. Re difícil. 8 minutos. Ay, que yo les había preguntado cómo les resultaba este tema. Sí, lo que tiene este tema es que es como formalizar lo que ya sabemos. Ustedes recuerdan que esto ya lo sabemos, porque todos hablamos castellano y nos entendemos bien cuando hablamos. El desafío es formalizar esto. Bueno, ¿anotaron el paso a paso o le sacaron una captura de pantalla? Va. Bueno, les escucho las dudas. Por favor, aprovechen este momento y pregunten lo que necesiten. Yo estoy acá.
¿Ninguna duda? Ahí está. ¿Lo están haciendo? ¿Me cuentan si lo están haciendo o solamente están esperando que pase el tiempo? Sí, profe. Sí, lo ¿Sí lo estamos están haciendo. haciendo? Voy a poner Perfecto, bien. Sí. ¿Cómo va a desconfiar de nosotros, profe? No, porque están muy callados, chicos, hoy. No hablan. No sé si están, si no están. Estamos en silencio. Sí, están re callados. Yo voy a poner a cargar la tablet porque se me está quedando sin batería. Bueno, ojalá que aguante. Tengo 6% de batería. ¿Por dónde van? ¿Ya detectaron la variable? Sí. Bien, ¿cuál es? Yo puse que binomio es igual a un trinomio. Cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio. Ujú. Cuadrado de un binomio. ¿Cuál es la forma? Estoy pensando ahora con ustedes, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia para identificar quién es X? Primero, yo identificaría quién es el cuantificador, que es este para todo. Para todo. Fíjense esto. En general, acá, en este cuadrito que yo les hice, el para todo, ¿dónde está? Acá. Fíjense, voy a escribir algo que después voy a borrar para que este cuadrito les quede así, pero ¿cómo trabaja el para todo? Dice, para todo X se cumple P. Entonces, básicamente lo que sigue después del para todo es la X. Y lo que está después es la P. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa lógica, podemos venir acá. Está medio lenta la tablet por la batería. Entonces, siguiendo esa lógica, entonces, para todo X sería para todo cuadrado de un binomio, esta sería X, se cumple P. O sea, esta es P. Este es, bueno, P de X sería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la estructura de la frase que usa el para todo. Entonces, si X es cuadrado de un binomio, entonces P de X sería X es igual a un trinomio. ¿Les había quedado así? ¿A alguien le había quedado así? Sí. Sí, Bien. profe. Perfecto. Valor de verdad. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Es Para falso. todo, Falso. ¿Eh? para todo cuadrado de un binomio. Paren, lo escribimos en lenguaje simbólico. Lenguaje simbólico. Para todo X se cumple P de X. Así se vería. Ay, voy a borrar estos dos puntitos acá por las dudas que se confunden. Profe, ¿dónde Sí. están los dos puntos? ¿Poner la La barrita de barrita. tal que es lo mismo o no? No,
No, Ah, se bien, usa la bien, notación, con el para todo se usan los dos puntitos y con el existencial se usa la barrita. Sí, gracias. de nada. Entonces, ahora sí, analicemos el valor de verdad de esta frase. Para todo X se cumple P. Para analizar el valor de verdad de esa frase, podríamos hacer acá un apartadito y recordar cómo se escribe el cuadrado de un binomio. Este es el cuadrado de un binomio. Sí, no entendí ¿quién dijo algo? ¿Es verdadero o no? Es verdadero, es verdadero. Porque el cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Este es el cuadrado de un binomio. Cuadrado de un binomio. Y esto de acá es un trinomio. Recuerden que había dos nombres para ese caso de factorio. Yo casi siempre le digo cuadrado de un binomio, pero en el apunte le llama también trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que tenía dos nombres. Eso es porque cuando lo desarrollamos al cuadrado de un binomio aparecen tres términos siempre. 1, 2, 3. Por eso se dice trinomio. Entonces, el valor de verdad es verdadero. Todos los cuadrados de un binomio son iguales a un trinomio. ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta acá? Esta sería la justificación. Para que no se olviden por qué es verdadera. ¿Qué más nos pedían? A ver. La negación. Tómense un momentito para escribir la negación y cuando la tengan la controlamos. Bueno, ma. ¿Alguien tiene la negación? Tan, 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 tan. Sería volver a escribir el lenguaje de alguno de X Exacto, exacto. con las flechitas, no sé si tiene un nombre. Ujú, exacto. Vamos a negar que para todo X se cumple P. ¿Cómo lo negamos? Primero lo escribimos en general. ¿Se entiende esta notación que estoy usando? Porque acá yo estoy diciendo, si yo tuviera que decir en palabras, ¿qué escribí hasta ahí? La negación del para todo es lo que sigue acá, ¿no? Uy, se me ríe un montón. ¿No? El sí, solo sí, es como, porque yo no puedo poner acá un igual. Miren, lo voy a poner por un momento para decir que no se puede poner. Yo no puedo poner igual una cosa que la otra, porque estas son preposiciones lógicas, no son expresiones algebraicas, no son números. ¿Cuál es la forma de decir que dos cosas son equivalentes? Usando el sí y solo sí. Por eso uso la flecha de doble punta. Quiero decir que es equivalente. Negar el para todo es usar un existe un. Existe un X tal que no P. Esta es la forma general. Ahora, ¿cómo se ve esa negación en lenguaje coloquial?
existen cuadrados de un binomio que no es igual a un trinomio. Exacto, exacto, y es súper falso. Existen cuadrados de un binomio que no son trinomios. Y el valor de verdad es falso. ¿Sí? ¿Comprendido? Profe, me mareé al final. Yo puse todo cuadrado de un binomio no es igual a un trinomio. No, porque la negación de un para todo es una existe un. No Ok. puedes negar un para todo usando otro para todo. Ah. Por eso es importante que ustedes se sepan esto, la tablita que yo les hice acá. Esta. Esto es importantísimo que lo sepan. Para negar un existe un usan el para todo. Y para negar un para todo usan un existe un. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber. ¿Más dudas? ¿Más inquietudes? El último, a ver de qué se trata. Dice, el ejercicio 24. Bueno, de estos, la verdad que les podría llevar yo algunos para la clase del jueves. No, el jueves no tenemos en la facultad. Bueno, de estos así tan completitos, voy a traer algunos yo para que hagamos otro más como el 23, porque hay solo 2 en el apunte. Hagamos el 24 y ya con esto terminamos lo que tiene que ver con lógica. Dice, CU, o sea, el conjunto universal, son los naturales. Y dice así, vamos a escribir un poquito. U son los naturales. Y P es X más 10 es mayor o igual que 15. Esa es la P de X. Y nos dice, determine el valor de verdad de cada enunciado. Entonces nos dan diferentes enunciados. El A es, existe un X tal que se cumple P. Bueno, tenemos que decir si esto es verdadero o falso. Verdadero. ¿Por qué decir que es verdadero? Sí, es Porque verdadero. ¿Por qué? algunos números naturales son mayores o iguales a 15. X más 10 es mayor o igual a 15. Eso, perdón. Estaba Eso. bien la parte. Pero está perfecto, está perfecto. Por ejemplo, ¿cuál? Si por ejemplo este ejercicio es eso, el 5, el 6, el 7, el 8, porque este ejercicio podría ser, como dice, determinar el valor de verdad y también podría ser, en el caso de ser verdadero, dar el conjunto solución. No lo pide, pero lo demos igual el conjunto solución. Entonces, esto es verdadero. Entonces vamos a dar el conjunto solución, porque la proposición es verdadera. Entonces tendremos que investigar un poco más esto. X más 10 es mayor o igual a 15. Y esto es una inecuación. Podemos resolverla. Nos queda 15 menos 10, o sea, X mayor o igual a 5. Entonces, el conjunto solución, ¿quiénes van a ser? Van a ser todos los naturales mayor o igual a 5. 5, 6, 7, 8, 9, etc. ¿Sí? Ese es el conjunto solución, que lo podemos encontrar porque dijimos que la proposición es verdadera. ¿Sí? Si fuera falsa no le vamos a encontrar nunca el conjunto solución. 24b dice, para todo x mayor que 3 se cumple p de x.
Para todo x mayor que 3 se cumple P de x. ¿Eso es cierto? Es falso. Es falso. Es falso. Porque dijimos que para que se cumpla P de x más 10 tiene que ser mayor o igual que 15. Y dijimos que x tiene que ser mayor o igual que 5. O sea, el 4, por ejemplo, cumple que es mayor a 3, pero no es cierto que P sea verdadera. O sea que esta es falsa. En este caso no le vamos a poder encontrar el conjunto solución. Solamente vamos a poder decir que es falsa. La C dice, existe un x menor a 5 tal que no P. Uy. Tal que no P. ¿Cómo se vería no P? Si yo tuviera que traducirlo al lenguaje en palabras, ¿cómo se vería eso? Que fuera menor o igual que 15. Eso. Esto lo voy a anotar con otro color. No P se vería como x más 10 es menor, el igual no, el igual quedó con el caso anterior, menor estricto que 15. La negación de un mayor o igual es un menor estricto. ¿Sí? Es como el análogo a si el 5 estaba en el intervalo, que era el caso, entonces el complemento, que sería la negación, el complemento no va a incluir el borde del intervalo, no va a incluir el 5. Perfecto. Entonces, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Es verdadero, porque x más 10, que sea menor a 15, ¿qué implica? Que x sea menor a 15 menos 10, o sea que x sea menor a 5. Y que es precisamente lo que nos decían acá. Existe un x menor a 5 tal que no se cumple P. O sea que esta es verdadera. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Inquietudes hasta acá? No entendí la última. La C. La C dice así. Existe un x menor a 5 tal que no P. Entonces nosotros lo que hicimos acá fue escribir quién es no P. No P es x más 10 es menor que 15. ¿Por qué esa es no P? Porque P es esta de acá. Esta es P. X más 10 es mayor o igual que 15. Entonces, la negación de un mayor o igual es un menor estricto. Es un menor estricto. Esta es la negación del mayor o igual de antes. ¿Sí? Entonces, si nosotros resolvemos esa inecuación, x más 10 menor que 15, entonces obtenemos que sí o sí los x tienen que ser menores a 5. Entonces, no solo existe uno, todos los x menores a 5 satisfacen no P. ¿Sí? Satisfacen no P. Bueno, hemos resuelto casi todos los ejercicios de esta parte. El 23 entero, el 24 entero, el 22 les quedaron 2 para hacer ustedes. Es importante que lo que quedó sin hacer lo hagan ustedes para que tengan más práctica en esta parte. Voy con ustedes un ratito. Si alguien quiere decir o preguntar algo, yo estoy como al lado del cargador. A ver. No me deja prender la cámara. Ahí está. Tuve que dejar de compartir. No me deja prender la cámara cuando estoy compartiendo pantalla. Bueno, yo estoy como muy acá al lado del cargador, pero pongo la cámara un ratito si alguien quiere decir o preguntar algo. Bueno, es muy cortito el cable. Hemos resuelto ya todo lo que tiene que ver con lógica y con conjuntos. Jueves que viene hacemos un repasito general y el lunes es el parcialito. Vayan a rendir,
Vale me dijo, no sé si se los habrá pasado por mail, pero Vale es la coordinadora. Vale me dijo que las personas que, no sé, para regularizar les falta así un poquitito de puntitos, se le va a redondear para arriba. Y lo mismo para promocionar. Si hay un parcial que no llegaron a 60%, que no sé, llegan a 58%, a no sé, 55%, si les faltó muy poquito, van a redondear para arriba. Así que no dejen de ir, no dejen de rendir, no abandonen ahora. Han llegado hasta acá, así que lleguen hasta el final. Eso. Estudien mucho. Nos vemos el jueves. ¿Alguien quiere decir o preguntar algo? Profe, después nos puede subir las cosas que vamos haciendo en clase porque creo que todavía no están subidas. Sí, no, me olvidé de subirlas, pero las subo hoy, así yo no me olvido. Gracias. Bueno, si somos regulares o promocionales, lo van a decir por mail. Sí, 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 seguramente les van a pasar todo. Les van a decir el puntaje, ustedes van a poder saber si están promocionales o regulares por el puntaje. Bueno, chicas, chicos, hemos llegado hasta acá. Estudien mucho y sean felices. No se olviden de ser felices, aunque sea un ratito a la semana. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, Nos chau. vemos. Nos vemos.